Jóvenes, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, José? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Salomé, Ludwig, Cristian, Fabián. Fabiana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sebastián, Noelia, Adalí, muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Sebastián, muy buenas tardes, jóvenes. Bien, creo que ya estamos varios, ¿no? Muy buenas tardes a todos, jóvenes, a los que también están recién ingresando. Ya me confirman, bueno, empezamos estableciendo el avance de conexión que vamos a hacer con lo realizado en la anterior clase, ¿no? La parte del usuario, la parte de conexión de logueo, ¿ya? Me confirman, por favor, si visualizamos la pantalla. Me dicen si visualizamos la pantalla, jóvenes. Bien, vamos a abrir prácticamente nuestro proyecto. Ya vamos a subir también nuestro servidor. Lo que voy a hacer justamente paralelamente con ustedes, ya el desarrollo de algunos procedimientos, ¿sí? Que les estoy enviando prácticamente ahora en un documento. El mismo procedimiento yo voy a hacer prácticamente y voy explicando obviamente cada uno de ellos para un poco agilizar en el proceso de establecer ya lo que es la parte de registro de usuario y la conexión prácticamente a nuestro menú. Ya, entonces entramos prácticamente, bueno, visualizamos nuestra base de datos. Ya, lo que quiero que me confirme si se visualiza, jóvenes. Se ve la pantalla, quisiera saber si se visualiza. Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Se escucha, jóvenes? Quisiera que me digan si se visualiza. Sí, Ya, muchas gracias. Sí, quería saber, por ahí no estoy con volumen y todo ese elemento, ¿no? Verificar que esté todo. Bien, entonces lo que vamos a crear prácticamente acá son todos los procedimientos. Ya, entonces lo que yo hice prácticamente es prepararles este documento en la que no estamos creando ya todos los procedimientos. Ya, entonces cuando yo les diga vamos a crear, por ejemplo, usuarios, registrar, entonces, y voy explicando, yo también voy a hacer paralelamente tal como deben desarrollar ustedes. Este documento en este momento estoy pasando para generar todos los procedimientos y vayamos un tanto prácticamente en el proceso de explicar. En el caso del usuario, nosotros necesitamos prácticamente hacer lo que es el procedimiento para registrar, para editar, para listar, ¿sí? Para ahora, hay un elemento más que se está adicionando prácticamente, ¿no? Es un control, ya en este caso, de proceso autonumérico, podríamos decir. Ya a veces en los sistemas lo que ocurre prácticamente es que eh, se va eliminando ya en número correlativo. Por decirles, digamos, el registro, ¿no? Esto va con este sentido para que ustedes vayan viendo todo ese proceso. Ya, entonces cuando uno va registrando
este caso, elementos en la tabla, no estoy estableciendo del 1, 2, 3, 4, ya 5 y 6. Entonces, ocurre que se elimina, por decir, este elemento. Ya, entonces su correlativo viene a ser 7, luego 8. Entonces, nosotros podemos controlar este elemento. Implica que si ha sido eliminado, por ejemplo, o sea, no va a pasar esto, no, nunca voy a tener este puente si aplico este procedimiento. Entonces, lo que hace prácticamente este procedimiento es agarrar, en este caso, al último, ¿ya? En este caso agarra al número 5, hace un proceso de captura del último valor en correlativo e incrementa para que el próximo, por decirle, sea número 6, ¿ya? Entonces, no deja prácticamente que exista un espaciado. En los índices de manejo autoincrementado ocurre ese elemento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen 1, 2, 3, vamos a venir acá, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Y por alguna razón se elimina, puede decir ya, en el auto incrementado. El próximo que me da es 7, ya. Luego tenemos 8. Borro el 8, ya, en este caso, digamos, tenemos el 8, tenemos al 9, ya, y elimino, por decirles, el 8. Entonces, acá hay un espacio prácticamente de correlativo, ¿no? Acá va a venir ya la próxima 9. Entonces, no hay manera de que ya tienes que hacer correlativamente, ¿ya? Entonces, de tal manera que no hay estos espacios, que sea como quiero, ¿no? Entonces, para eso justamente estamos aplicando un proceso que te permita hacer la búsqueda del último número generado de la tabla y hacer el proceso de autoincrementado. Pero el autoincrementado controlando que no haya este espaciamiento, ¿no? Entre el número correlativo. Acá sí se va a tener correlativo, o sea, no va a permitir que tengamos, como en el caso del autoincrementado, eliminas uno ya prácticamente, pues va viniendo el siguiente. Inclusive cuando ustedes hacen pruebas, empiezan a cargar datos, la tabla, ya cuando haces tu primera prueba, 1, eliminas y a la próxima tu registro ya te den 2. Entonces ese es el objetivo prácticamente de este procedimiento. Ya, entonces ese elemento estoy enviando prácticamente acá en este documento, ya, donde prácticamente tenemos un autonumérico, ya, y voy a explicar obviamente. Luego tenemos el proceso ya de autentificación. Es un procedimiento que me permite hacer la validación del formulario login para determinar si existe o no el usuario. Entonces, todos estos procedimientos le corresponden al usuario. Entonces, de esa manera nosotros establecemos, en este caso, de generar estos procedimientos, ¿ya? Entonces, este elemento les voy pasando. Ya esto es lo que estoy enviando prácticamente para trabajar, para que no me digan, mande no, sino acá está. Yo simplemente voy a hacer lo mismo que ustedes. Ya, muy bien. Ahí está. Uy, no. Voy a sacar. Ya estoy mal, ya estamos mal. Vamos a ver acá. Ahí está, ¿no? Entonces van a tener un documento como este. Ya, me confirman por favor si les ha llegado. Vamos a entrar a la base de datos. Ya llegó, sí. Ya, gracias. Entonces vamos a aperturar un nuevo query. Ya, entonces todo ahí vamos a tratar de establecer. Bien, vamos a copiar el primero. Está demarcado por líneas segmentadas de procedimiento a procedimiento. Entonces, lo mismo que ustedes, estoy agarrando, estoy copiando prácticamente el primero,
que es el procedimiento para registrar usuario. ¿Ya? Entonces vengo acá y le voy a decir control B. Entonces, de la misma manera que el empleado, ya nosotros, bueno, hay acá algo bien interesante, que justamente eso es lo que, bueno, ahora voy a indicarles. Ya, entonces, estamos enviando los parámetros de el formulario a variables tales como que el código del usuario, login, password, nivel, la fecha, prácticamente el campo de validación, si es prácticamente o no activo, este es el que valida prácticamente, pero hay un elemento valor que se está enviando, ¿ya? Ese valor justamente es el valor de encriptado, ¿ya? Vamos a utilizar una función que tiene justamente el SQL, es el encrypt bypass, o sea, la frase. Este es el procedimiento de poder, pueden hacer obviamente si quieren encriptar pues todos los campos y hacer para cada uno de ellos. Pero solamente estoy haciendo en la parte de encriptado. Entonces, para yo hacer el proceso de registro, por eso acá dice usuario registrar, solicito o genero variables que van a recepcionar de los atributos del usuario, más una variable que se va enviando. Este valor es el que, bueno, en este caso, el programador es el que define cuál es el código de encriptado. ¿Ya? Entonces, el momento de hacer el proceso de inserción a la base de datos, este valor, mediante la función encrypt, nos permite pues hacer una combinación con el valor que nosotros definamos que va a ser el encriptado y lo almacena prácticamente en este caso, lo va relacionando con la variable que recepcionamos en password y lo encripta. Entonces necesitamos un valor, un código de encriptado. ¿Ya? Entonces esta es la función que me permite hacer la encriptación de campos. Yo acá solamente estoy haciendo el password. Y bueno, el resto es el mismo, ¿no? Hago prácticamente inserción del código, el login, el password encriptado, ya nivel, fecha y bueno, todo lo que tenemos prácticamente enviado desde el formulario. Entonces, este es el elemento que me permite hacer ese proceso de encriptación. Y también, obviamente, cuando tengamos que leer, también hay que desencriptar, ¿no? Ya, entonces, este valor no es un atributo, sino es un valor que se envía en el momento del proceso del registro, que es el valor que en este caso me va a permitir hacer ese procedimiento. Obviamente tenemos que tener puesto en algún lugar para saber cuál es ese código. Ya, entonces, una vez que ustedes van copiando esto, le vamos a decir ejecutar. Ya, ejecutar. Bueno, acá nos dice, si hay error, nos dice usuario código. Vamos a ver si es el mismo. A veces nos ocurre eso. Ya, usuario código. Vamos a venir acá. Ya vamos a venir acá, nos dice usuario código. Es entero. Bueno, aquí vamos a ver si es el mismo. A veces el nombrecito se me va, ¿no? Arróbalo bien. El valor está bien. El valor char que vamos a tener. Usuario login está bien. Login, password, nivel, la fecha, la validación, tipo de empleado, ese es justamente el file.
Ya. A ver, vamos a ver. Este es el código de usuario que nosotros establecemos, ¿sí? Ahora vamos a venir acá. Ya, vamos a verificar. ¿Lo hemos cambiado? No creo, ¿no? Vamos a venir acá. Vamos a ver sus columnas. Sí, tengo el usuario. Vamos a verificar acá. Ya. Tengo el usuario código, tengo el login, está bien. Tengo el password, tengo el nivel, está bien. Tengo la fecha, tengo y el código de empleado, ¿no? Sí. Muy bien, Create Pro, estamos diciendo as, ya. Vamos a ver si nos establece eso. Ah, ya, por lo siguiente. Ya, vamos a venir, pareciera que aquí no nos está agarrando ventas. Ya, vamos a ver. BBB. Ya, ¿dónde estamos? Usuario. Ya, pareciera que, bueno, en este caso, vamos a ver, ¿ya? A ver, voy a ejecutar. Sí, era porque estaba con otra base de datos, ¿sí? Me dicen cómo les ha ido a ustedes. Bueno, aquí no me sale porque hay que refrescar, ¿no? Vamos a, ¿ya? Me dicen cómo les va, jóvenes. A ver, por favor, vamos a eh, establecer cómo les fue. Ya, acá ya tengo el registrar, ¿no? Ya, entonces eso es lo que prácticamente hace este procedimiento. Coger los datos prácticamente del formulario más un valor que prácticamente llega a ser pues un valor de encriptado que se va a hacer mediante la función encrypt, ¿ya? Para el proceso prácticamente de resguardar lo que es el password. Me dicen si ya tienen generado esto. Luego vamos a ir al editar, ¿sí? Directamente vamos a ir al editar. ¿Se puede ir? ¿Me responden, por favor? ¿Está mal mi micrófono? ¿Me van a avisar? Porque hasta tengo miedo que pues no se esté grabando. ¿Estamos? No estamos jóvenes. A ver, respóndanme. Sí, se escucha bien en general. Ya, muy bien. ¿Podemos ir con el segundo procedimiento? ¿Me dicen, por favor? Sí. Ya, muy bien. Voy a abrir otro, pues voy a abrir otro query. Ya, nuevo query voy a decir. Ya, del documento que les he enviado, ya, bueno, en este caso sería el editar. Vamos a venir acá, ya, este procedimiento es hasta justamente este elemento, es similar al otro. Ya, solamente que acá también ya establecemos el proceso de, obviamente, que volver a encriptar. Ya, venimos acá y bueno, como hemos creado otro nuevo, le digo control V. Ya, entonces dice créate procedura de usuario editar. Cogemos también esa variable porque como vamos a volver
actualizar, también debemos hacer ese proceso del encriptado, ¿ya? Entonces, vamos cogiendo prácticamente las variables del formulario. En este caso hay una variable de encriptado que viene, el usuario, login, password, ¿sí? Y prácticamente lo que hacemos en editar es actualizar. Entonces, como debo actualizar, también vuelvo a hacer el encrypt bypass. Esta es la función que me permite prácticamente, pues como dice, encriptar y, bueno, en este caso actualizar ese atributo. ¿Ya? Entonces tenemos acá al login, al password, nivel, fecha, validación y bueno. Cuando prácticamente es igual a, en este caso, código, ¿no? En este caso, ¿sí? Código. Cuando es igual al usuario código. Para eso nos establece acá prácticamente. ¿Ya? Usuario código. ¿Ya? Entonces, acá también necesitamos aplicar ese proceso de encriptado. ¿Ya? Venimos acá y bueno, lo que hacemos es ejecutar. ¿Ya? Entonces ya tenemos prácticamente el proceso de encriptado. Ya me dicen cómo les está yendo. Ya, venimos acá y abrimos un nuevo query. Me dicen siempre si en alguno de ellos les va o van a tener algún problema. Un nuevo query justamente en base al documento que yo les he enviado, ¿no? Que me permita hacer el procedimiento para eliminar prácticamente, ¿sí? Hemos dicho acá para hacer el proceso de eliminación. Para acá no necesitamos mucho, ¿no? Simplemente establecemos acá, ya, control V, y le voy a decir procedimiento eliminar. Yo necesito pedir el código del usuario y hacer el proceso de eliminar, ¿no? Hacer el delete. ¿Ya? Nada más. Y lo que hacemos prácticamente es ejecutar. ¿Ya? Bien, abrimos un nuevo query y vamos a generar el otro procedimiento. ¿Sí? Justamente es para mostrar los datos en este caso tenemos en el data grid. Pero acá vamos a aplicar el desencriptado, porque para mostrar no voy a mostrar el encriptado, ¿no? Entonces acá es donde utilizamos el proceso del desencriptado. Ya, vamos a venir, siempre está marcado el procedimiento bastante de una línea segmentada por si acaso. Ya, venimos acá. Ya, y bueno, le decimos control V. Bueno, ¿qué hacemos? Crear el procedimiento, prácticamente hacer el select de todos los elementos, porque esto vamos a mostrar en el Data Grid View. Y para el login, prácticamente, perdón, para el password, lo que debo hacer prácticamente es el desencriptado mediante el cast. Cast, en este caso, esta función me permite hacer todo el proceso inverso, obviamente dándole el valor del encriptado. Este es el valor que se establece. Ya del campo, obviamente, usuario. Y digo como una cadena de caracteres. Bueno, y su etiqueta se va a llamar password. Luego el resto es simplemente tomar los valores y para luego pues este proceso me muestre en este caso los datos en el Data Grid View. Es para listar prácticamente. Entonces, estos son las dos funciones que me permiten hacer el encriptado y el proceso de desencriptado. Ya, estamos haciendo el mismo procedimiento. Una vez que tengo esto, digo ejecutar. ¿Ya? Bien, creamos un nuevo query, vamos estableciendo el próximo, ¿sí? Este procedimiento me va a servir prácticamente para la parte de autonumérico. Lo que les decía, ¿no? Lo que no ocurre prácticamente
en la generación de autonumérico en nuestro registro. ¿Ya? Entonces vengo acá y vamos a copiar hasta acá y les voy a explicar. Bien. Cuando yo voy generando números, como dicen, autoincrementales, yo puedo hacer mediante su propiedad, pero a veces nosotros necesitamos que, si por decirles, por alguna casualidad, registro algún dato y elimino, el próximo correlativo que va a venir siempre va a ser más 1. O sea, no podemos establecer que pues, menos el anterior. Entonces, para evitar esa falencia del autoincrementado y que sea un registro correlativo, lo que estamos prácticamente haciendo, el momento que vayamos al código del usuario, el momento que estemos haciendo el código del usuario, que va a ser automático, vamos a decir, pero con un control de código generado, entonces acá hacemos un query, lo que ustedes han manejado. Estamos declarando en una variable contadora, ya, esto es como que de tipo entero, y estoy seleccionando prácticamente el código usuario, haciendo un conteo. Entonces me va a contar prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 y bueno, y hasta la cantidad de registros que tengo. En eso estoy agarrando esa cantidad, ese conteo, estamos agarrando en esta variable contadora. Y pregunto, si es mayor a 0, a ese número de código que tenemos incrementamos más 1 nada más. Entonces agarro el máximo. ¿Cuál es el máximo? Saben que ustedes mediante la función max obtengo el valor máximo de esa columna del código. Entonces, en este caso, dependiendo en qué número se quedó, incrementamos más 1. ¿Sí? Y este es el valor prácticamente con el que se va a establecer prácticamente en nuestro formulario. ¿Ya? En caso de que no, entonces, ¿qué ocurre? Ahora, acá se utilizan líneas de comando, entre ellos tenemos el begin. El begin hoy ya nos va estableciendo acá, les voy a dar de una vez, vamos estableciendo acá. Muy bien, ya, para que venga y no tengamos problemas. Hola, hola, hola. Hola, hola, dígame. ¿Cómo está, ingeniera? Aprovechando el tiempito, quería preguntarle un poco acerca del proyecto. Ya. Más o menos, ¿cómo tenemos que hacer? Porque ahorita lo que estamos haciendo, hicimos una base de datos con el SQL, hicimos la conexión con el Windows Form, estamos haciendo el formato, registro, claro, y lo estamos conectando, pero no sabemos muy bien, digamos, en la parte de la relación si va a funcionar. Por ejemplo, en el momento que yo ingrese un dato mediante Windows Form,
no sabemos si estamos haciendo una buena relación con el SQL, porque por lo visto las relaciones solamente se pueden hacer entre... Bueno, nos enseñaron a hacer con enteros, ¿no? Pero estuve probando a hacer con nvarchar. Se puede, pero no conseguí la relación. No, pues tiene que ver prácticamente tiene que establecer, hemos hecho con nvarchar nosotros también. Tenemos varios, tenemos campos enteros, tenemos varchar, tenemos justamente, y les expliqué por qué coloco, por ejemplo, tipo de datos varchar max. Entonces, por eso habría que ver por ahí ese es varchar y están haciendo con entero, como ese día, por ejemplo, que hicimos con usted, ¿no ve? Entonces, Sí. ahí son variables, son pequeños detalles en las variables nada más. A veces se nos va en nombres. Entonces puede ser que tal vez el nombre, el tipo de dato esté manejando un entero y el otro está manejando varchar. Entonces hay que hacer el seguimiento así como hemos hecho ese día. Desde el procedimiento, viene el procedimiento y así tendría que ver. O sea, no es que hay Otra conexión, preguntita. hay conexión, hemos visto que sí maneja la relación del tipo de datos que hemos ido estableciendo. Otra preguntita, ingeniera. ¿Hasta cuándo va a ser el avance para enfocarnos en el proyecto? Porque el tiempo, este paso nos va a pisar y de la nada usted nos va a decir, bueno, entregan el proyecto, qué sé yo, El día mañana, del pasado examen, y... no, el día del examen es la entrega del proyecto, por si acaso. Nuestro ¿Ah, va a haber avance, examen? sí, Ah, pensé que era solamente la entrega del proyecto final. por eso, el día del examen es la entrega del proyecto. El día del examen es la entrega de su proyecto. No, yo estaba confiado que era solamente proyecto y este hito y no iba a haber examen. Pero ese es el examen. Ah, el examen es el proyecto. Claro, sí. Ah, y es que yo le estoy entendiendo que ese día que se entrega el proyecto nos va a tomar un examen Igual, como lo son pasado. dos elementos, se entrega del proyecto y es el examen. Y entonces sí va a haber examen, pues. Es su propio proyecto. Su proyecto es el examen. Usted dice que nosotros, el proyecto va a ser la presentación de nuestro proyecto, va a ser el examen, ¿no? Sí, claro. Claro. Ya me confundió. En un momento no entendía así, después me dice, claro, luego del proyecto viene el examen. Y el no, examen, es que el examen es funcional del proyecto que estás haciendo. Claro. Ahí sí ya me entendí. Claro. Entonces, vamos a definir, a lo que le preguntaba, por eso les estoy pidiendo el día sábado, los sábados, estos días estén todos, ¿no? Ah, ya, entonces el avance va a ser hasta el lunes, porque prácticamente es como que si estuviéramos terminando de avanzar su proyecto. O sea, va a pasar justo lo que le decía. Avanzamos hasta el lunes y supongo que hasta el jueves 16 tenemos para entregar el proyecto, ¿no? Sí. Pero no sé, me gustaría un poquito más que nos dedique tiempo para el proyecto, ingeniero. Sí, estuviéramos avanzando su proyecto. Porque, bueno, para mí fuera decir, bueno, avanzamos y bueno, entreguen así, ¿no? Hay elementos que pues vamos avanzando parte de su proyecto. Entonces... Claro, es que en esa parte sí me gustaría un poco más que nos guíe, ¿no? En la parte del proyecto, qué sé yo, agarrar y a los que soliciten, ¿no? Agarrar y consultar, digamos, qué sé yo, no me está funcionando esto, una ayudita, o un poco más guiarnos en el proyecto y no solo avanzar. Por ejemplo, a lo que me está diciendo, vamos a avanzar hasta el lunes 13 y el jueves 16 el proyecto. ¿Y en qué momento, digamos, nos va a guiar, nos va a echar una manito con el proyecto? Como le digo, el problema es, ¿no es cierto? Lamentablemente es el tiempo que estamos acá. Eso nos ha pasado este semestre, ¿no? Vamos a ayudar, hemos ayudado todo ese elemento y el problema es, y nos está pasando lo que ahora, ¿no? Un tiempo muy corto, inclusive para poder asesorar los proyectos. Ahora, claro, lo entiendo, pero es que... prácticamente yo voy ayudando, los que me dicen, nos conectamos, les colaboro, entonces hago ese proceso. Claro, es que este paso nos va a ir mal también en el proyecto porque usted solamente se está enfocando en avanzar y no en guiarnos en esa parte, ¿no? Pero si dice que hablándole al privado usted nos apoya, bueno, está bien.
por lo menos yo, son con muchos que trabajamos. ¿Sí? Entonces me llaman, me dicen, nos conectamos, qué es lo que pasa y vamos revisando. ¿No? Ah, ya, ya, está bien Entonces entonces. es que es la única manera, no tenemos otra opción más. Sería lindo, digamos, haber avanzado y bueno, y ahora es pura revisión, ¿sí, no? Pero por el mismo hecho que hemos tenido esa falencia, eso también se tiene que prácticamente pues ver, ¿no? Hasta dónde exactamente, pues trato de avanzar su proyecto ahora mismo, tratar de darles algunos algoritmos de tal manera que pueda yo explicar. Entonces, porque es fácil decir, no sé, verán ustedes, me entregan con estos requerimientos, obviamente van a decir, y es así, yo les digo, en la universidad es así, no, ya verán de dónde, cómo se inventan, bueno, y en estatales aún más. Entonces nosotros tratamos de apoyarles, de hacer todo posible, salvando muchas situaciones. Pero bueno, a veces se escapa en el hecho, digamos, de tener un poco más de tiempo. Entonces a las posibilidades les estamos colaborando con quienes nos solicitan. ¿No? Entonces, por eso hemos tratado de trabajar con una plantilla, para que todos se ubiquen en ese elemento. ¿No? Entonces, por lo menos con mi persona ha ocurrido con las personas que me han solicitado y lo hemos ido viendo, ¿no? Obviamente en nuestros tiempos también, ¿no? Viendo el tiempo de ellos, viendo mi tiempo y lo estamos viendo, aunque tarde, pero lo estamos viendo. Ya, vamos viendo acá, ya, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Y cuántas tablas más nos va a enseñar? Lo que estoy viendo, por ejemplo, son procesos. Se exige, por ejemplo, en todo lo que es filtros. Ya, entonces las otras tablas, ya, las otras que pueden hacerlas ustedes así, eh, como que ya hemos hecho, por ejemplo, empleado, pueden hacer la parte de clientes, productos, ya ustedes ya pueden generar esas tablas. Entonces algunas, las que las avanzo, tienen las mismas características, solamente que acá estoy adicionando la parte de filtro, ¿no? Estoy adicionando la parte de filtro, ¿no? Entonces son complementos al conocimiento, porque de nada sirve que les enseñe alta baja modificación y dónde va el concepto de filtro, por ejemplo, ¿no? Alguna consulta. Uy, ese no se ha ido usted también, ¿no? ¿Y esa tabla de menú ya la terminó o todavía le falta, no? No, tenemos que hacer, pues justamente ahora. Hasta ahí hemos quedado y ahora tenemos que enlazar ya también. O sea, hemos diseñado, los formularios hemos diseñado, el menú hemos diseñado, ¿no? El login hemos diseñado, el usuario ahora estamos haciendo justamente parte de él. Lo que vamos a hacer es similar, por ejemplo, les digo, ustedes ya tienen el procedimiento para hacer el registro, solamente que acá se está adicionando todo lo que es la parte de enlace de autentificación. En nuestro formulario hay filtros, entonces tenemos que hacer también un procedimiento para filtrar, entonces se está complementando algunos conocimientos. Entonces, el proyecto final es tener esa tabla menú y que vaya a las diferentes tablas y que muestren datos nada más. Vamos a ver prácticamente hasta dónde establezco la parte, digamos, porque no es tanto mostrar esas tablas, el proceso es la parte del registro, ¿no? Ahora, si nosotros alcanzamos, miren, como les digo, nosotros lo único que decimos, ya conocen la conexión, ustedes la hacen la parte de compra-venta, ¿no? Entonces, es así los proyectos, o sea, pero usted no me enseña compra-venta, yo no lo voy a hacer. Entonces, ese es el reto en todas las universidades. Nunca te van a establecer completo. Nosotros logramos, tratamos de hacer todo completito, les damos un prototipo, ¿ya? Pero nosotros si no alcanzamos, dime, Cristian, dime. Sí, justo a eso me refería, ingeniera. Por ejemplo, no tenemos claro qué exactamente tenemos que hacer para el proyecto. Yo igual algo que tenía entendido con mi compañero era hacer la conexión, ingresar datos y que muestre los datos. Ya, no, Según por lo que eso, sea. justamente la plantilla que yo les he enviado,
y el día de hoy vamos a definir. Es un sistema de compra y venta. ¿Sí? Es un sistema especialmente de venta, donde tiene el proceso de venta, tiene el proceso de compra, ya en control más del inventario, en el cual, pues mediante niveles de acceso y logueo, logro acceder prácticamente a diferentes módulos. Ya justamente eso hemos hecho el menú, estamos haciendo el menú para el administrador, el módulo para ventas, el módulo para compras y un módulo más que hemos aplicado para la parte ejecutiva, gerencial. Entonces, esa es la estructura básica que tendría que tener su proyecto, estableciendo prácticamente, así hagan un negocio, otro negocio, bueno, va teniendo esa estructura. Ya, ese es el requerimiento. Ahora sí, preguntas. Ahora, como les decía, yo hablé con justamente el jefe de carrera de Cochabamba, en el cual me dice, con nosotros podemos establecer a todo lo que ellos han avanzado. Se puede establecer un prototipo de proyecto al cual ustedes adaptarían, que va a tener todas estas características, solamente que adaptarían, pero previo, por eso me dice usted avance, dele los conocimientos, pero ellos se basarían en ese prototipo. Y ese justamente es lo que les he propuesto la anterior semana, ya al cual ustedes en este caso, si están de acuerdo, pues, y si no, pues vamos a hacer hasta donde se está, porque normalmente se exige así. Los chicos, yo por el conocimiento que tengo, me dicen, nunca hemos hecho, no sé, pero tenemos que hacer. Pero tienen que entregar, o sea, ellos dicen, no nos han enseñado, nunca hemos aprendido, pero tenemos que hacerlo. Entonces, es lo que sí, ya sabes conectar, sí, eso es lo mínimo, entonces que tal vez hemos aprendido. Entonces son elementos de los cuales, pues, esa es la realidad prácticamente, ¿no? Te da un elemento y te exige, y bueno, entonces tratamos nosotros de cubrir esa exigencia. Por eso, si yo estoy haciendo ahora otros, es porque necesito que conozcan, ¿no? Ese elemento, ¿no? Que sepan decir, sí, yo trabajo con procedimientos, sé cómo trabajar, sé cómo encriptar datos, sé cómo hacer filtros. Entonces no estoy, digamos, redundando lo mismo que el anterior formulario. Entonces esa es la idea, esa es la propuesta que nos ha establecido, ¿no? Entonces se les puede proporcionar y trabajarían el fin de semana. Obviamente yo voy dando conocimientos de todo eso, ¿no? Dime, Daniel. Me da una pregunta. Creo que de lo que usted dijo no es lo que mandó el SQL Script. Eso tenemos que adaptarlo dependiendo de nuestro negocio, digamos, si estamos haciendo de venta, sí. Póngale un ejemplo de cafetería, ahí lo adaptamos a todas esas tablas. En todo, digamos, en toda estructura, digamos, venta de cualquier producto, celulares, repuestos, sí, exacto. Entonces, de tal manera que sepa prácticamente el conjunto de elementos que hacen un pequeño sistema de venta. Claro, pero ya lo tiene la relación ahí en las mismas tablas, ¿no? Solamente nosotros lo cambiaríamos. Exacto, sí. Pero el Windows otro maneja la misma estructura. Y la adaptan nomás. Por eso yo manejé esa ahora otro. Porque aquí ahora por este terminar hasta reporte. No, yo normalmente termino reportes, pero como les digo, tenía esa del avance que se tenga. Entonces, el ingeniero, la propuesta para este semestre, estableciendo la falencia de tiempo que he tenido, se puede establecer un pequeño prototipo que no va a referenciar exactamente, digamos, a un negocio, ustedes no pueden adaptar, pero sí o sí debo estas clases explicar de todo lo que se está haciendo, lo más importante de ese prototipo. Esa era la propuesta. No se entendió, ingeniera, no se entendió nada. Cuando Daniel silenció su micrófono, recién se dejó de triplicar su voz porque había mucho. Perdón.
¿Alguien está con micrófono más tal vez? Ahí estamos. ¿Sí? Parece que... Ahora sí, ingeniero. Sí, sí, es que alguien estaba con micrófono seguramente. ¿Ya? Como le decía, una de las propuestas es, en base al problema y todo que se ha tenido, bueno, me dice acá el jefe de carrera, lo que se puede hacer. Usted está avanzando, sí, todos están, por lo menos están aprendiendo poco a poco la conexión, el CRUD. Estoy avanzando todo lo que deberían saber en lo que es logueo, encriptado, todo. Sí, estas clases sería lindo que siga avanzando, pero se les daría anticipado, es como que por decir, hoy día les voy a dar un prototipo de un proyecto que tiene todas estas características que hemos trabajado. Y que cuando lo vea el código va a ser todo lo que estoy enseñando ahora, no, o sea, no va a ser nada diferente. Y que sobre ese código adapten a un negocio que ustedes tengan, ya sea de celulares, productos, no sé, de todo lo que va estableciendo bajo ese prototipo. Y bueno, se establece ya el trabajo hasta ese punto, ¿no? Entonces, es una de las propuestas. Esto con el objetivo prácticamente de que ustedes tengan para el posterior un prototipo de proyecto. No les voy a decir completo, sino que tengan todas las características básicas de control de un sistema de ventas, compras y almacén. Esa es una de las propuestas, pero solo les comenté a ustedes y les dije, vamos a ver cómo vamos hasta el avance, ¿no? Por eso, como les digo, es bien tedioso porque se hace de a poco, no es nomás decir vamos a correr, ¿no? Hay que hacer con calma, mostrando qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Entonces esa es la propuesta que justamente me establecí para que pues, veamos. Lo importante es que ya ustedes ya tienen esa relación de conexión, ¿no? Ya saben la parte de manejo, conexión y todo ese elemento. Esa era la propuesta, eso es lo que decíamos justamente. Y para ir, ahora también preparé estos procedimientos para explicarles y hacerlos no así corrido, pero explicándoles, de tal manera que no estén transcribiendo y expliquemos, hacer un poco más dinámico al explicar y ver y ejecuten ustedes, de tal manera que no tengamos ese proceso de transcripción también, que se nos hace lento también. Ya, eso es lo que dije, ¿no? Y eso nos propuso prácticamente desde ahora, eso va a depender de ellos, ¿no? Y si no, vamos a hacer hasta donde se avance, ¿no? Pero, bueno, la exigencia es que me entreguen bajo esa característica, esa estructura que yo les he dado. Esa es la estructura básica, que haga el registro prácticamente de todos esos elementos. No puedo exigirles reportes porque no estamos haciendo, ¿no? Me gustaría, yo dije el día sábado voy a entrar un tanto a reportes, voy a hacer por lo menos de una tabla. Y justamente el día de hoy día les dije, bueno, me van a descargar una herramienta con la cual se va, y tal vez cuenta ya sus equipos, y si no cuentan hay que adicionar esa herramienta también. Mínimamente de una tabla, ¿no? Para que sepan cómo se hace reportes también. ¿Ya? Entonces es la propuesta. No sé si tiene alguna pregunta para continuar, porque vamos a tratar de alcanzar por lo menos hacer la parte de enlace con usuario login. No sé si tiene alguna consulta más. Bien, no hay ninguna pregunta. Bien, ¿dónde hemos quedado? Justamente. Bien, como les decía, estamos viendo otro procedimiento. Nosotros podemos controlar el correlativo del índice de nuestra tabla, haciendo que no haya esos espaciamientos, generando un código que nos va a permitir prácticamente pues hacer su correlativo, no habiendo un espaciamiento, en este caso del número correlativo del mismo. Para eso prácticamente acá estamos creando un procedimiento al cual vamos a llamar el momento que hagamos el registro y hagamos el obtener el número correlativo prácticamente del usuario, haciendo en una variable contadora ya de tipo entero. Entonces estamos haciendo la selección de conteo, prácticamente en este caso un conteo de todos los registros en este caso de la tabla usuario. Y decimos, si este contador es mayor
Entonces agarramos el valor máximo del atributo código, incrementamos más 1. Ese valor va a retornarnos. Y si no, en caso, ¿qué significa acá? Que no hay ningún elemento. O sea, no existe ningún registro, por tanto, no tiene que sacar el máximo, sino directamente va a venir el valor de 1, ¿no? Va a empezar a generarse. Entonces, podemos hacer también de este procedimiento establecer un correlativo, pero como se dice, un correlativo que va estableciendo en forma secuencial, que no exista espaciamientos, ¿no? Como les dije, en el caso, por ejemplo, del autonumérico, de ustedes ocurre esto. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y eliminaron el 6, ¿no? Entonces, bueno, al subsiguiente registro 7, ¿no? Eliminan el 8, el siguiente es el 9. Entonces ya no es tan correlativo, ¿no? Tenemos elementos que se han eliminado y cuando hacemos autoincrementado prácticamente ese campo va a ocurrir esto. Y si la empresa me exige de que tengo que tener correlativo, para eso justamente nosotros utilizamos este procedimiento que va a permitir, ¿sí? En este caso, tener el máximo valor de la tabla y, bueno, incrementar más 1. Ya, para eso es este procedimiento. ¿Ya? No sé si hasta aquí lo tienen ustedes, ya no sé cómo les está yendo. Voy a ver hasta dónde hemos generado. Ya, no sé si tienen preguntas. Vamos a ver hasta dónde hemos hecho. Ya tenemos acá el usuario registrar. Creo que ya hemos hecho el autentificar. Esto voy a ejecutar directamente. Ya, voy a ejecutar. Tenemos acá. Entonces, para eso nos sirve este procedimiento. Para generar un índice correlativo. Ya, correlativo. Esa es la diferencia, porque me dirán, pero ¿cuál es la diferencia si yo puedo hacer con autoincrementado? Ocurre que ya en caso que eliminas, como es autoincrementado, se va incrementando, por tanto tu correlativo ya no es tan correlativo. Va a tener espaciamientos en valores. ¿Ya? Bien, venimos acá, estamos haciendo para justamente lo que es el autentificar. Nosotros debemos enviar desde ese formulario login que hemos hecho para prácticamente pues verificar si existe o no el usuario en la tabla. Entonces, este procedimiento es el que nos va a ayudar para hacer ese proceso de determinar si la existencia, en este caso, del usuario. ¿Ya? Entonces, este último, que creo que es el último, vamos a establecer acá. Ya, creamos otro nuevo query. Bueno, ¿qué es lo que hace? Seleccionar. Estos elementos me dirán, pero simplemente usted debería buscar, ¿no? Deberíamos ir a buscar nada más. Ya, entonces, en este procedimiento estamos mandando el valor, ya, que justamente es del encriptado. Estamos estableciendo acá el login y el password. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirven estos valores? O sea, ¿cuál es el objetivo prácticamente de seleccionar estos elementos? Como que el file, el nombre paterno, todo ese elemento. Esto me sirve, pues, una vez que yo coja prácticamente al usuario, necesito estos datos para que en el menú me diga quién está activo en ese momento, qué usuario está. Acá estoy seleccionando el nombre, el archivo, nombre paterno y el nivel. El nivel es si es administrador, si es prácticamente gerente, es de ventas, es de compras. Entonces, esos elementos me sirven para que yo muestre el momento que esté en el menú, en la parte superior, que me diga quién está activo, quién ha entrado. Es un elemento que se tiene que tomar en cuenta en todo, para saber quién está
o con qué usuario se ha ingresado y que nos muestre, ¿no? Entonces, para eso yo acá estamos seleccionando el file, nombre, paterno, el nivel desde el empleado. Ya, entonces ahora como tengo que prácticamente pues validar, porque tengo en base al login y al password, entonces le digo cuando prácticamente login que está viniendo sea igual al login que está viniendo del formulario. Y el password, digo acá, pero el password para poder igualar yo debo desencriptar, porque estoy introduciendo valores acá. Y cuando, en este caso, digo, el valor del usuario de la tabla desencriptada ya es igual prácticamente al usuario que nosotros estamos enviando por formulario. ¿Ya? Y en este caso, además, nosotros tenemos un elemento que es en el usuario, activo o no activo. Ya activo es cuando pues está todavía siendo parte del uso del sistema. Y cuando este valor es 0, cuando hemos dado de baja al usuario. ¿Ya? Entonces tenemos ese campo también ahí en usuario. Este es el proceso que me permite verificar que los datos desde el formulario de login pues estén en relación o hay la existencia prácticamente de ese usuario en la base de datos. Entonces, este procedimiento me hace todo ese proceso de agarrar estos datos, ¿sí? Que me van a permitir mostrar en el menú y decir quién está en el sistema. Y además me valida en base a estos dos datos. Me dice, en este caso, si hay o existe prácticamente el usuario en la base de datos. Este elemento, como hemos hecho prácticamente en el listar, para mostrar debemos desencriptar. ¿Ya? Entonces, estos son los procedimientos, si voy a ejecutar acá, ¿ya? Entonces, si venimos y actualizamos, ya tenemos nuestros procedimientos de registrar, listar, eliminar, editar y autentificar, o la parte y el autonumérico. No, son 4 procedimientos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me dicen si ustedes tienen los 5 procedimientos. ¿Me confirman si tienen? Sí, para poder ir ya directamente al código. Sí, Muy bien. Entonces tenemos, ¿no? Tenemos que tener, porque acá vamos a manejar estos procedimientos. Ya estoy tratando de que, bueno, tengamos los mismos procesos. Bien, venimos acá ahora justamente. Vamos a empezar por acá, empezando siempre por la capa modelo. ¿No? Me dice si estamos ahí. Ya. ¿Qué debemos crear? En este caso es nuestra clase usuario. ¿Sí? Vamos a venir acá, esto vamos cerrando, que ya hemos trabajado. Digo acá, clic derecho, ¿sí? Agregar clase. Ahora vamos a trabajar con el usuario, ¿no? Entonces decimos acá, decimos usuario modelo.
usuario modelo y agregar. Ya, entonces creamos acá justamente a nuestra clase usuario. Ya, empezamos entonces, decimos público en base a su estructura, ¿no? El primero es es el usuario, código, ¿no? Bueno, ya aplicamos acá su get y su set, ¿sí? Hicimos public, que, bueno, ven estableciendo acá, el login es un string. El password es otro string. El nivel es otro string. Luego viene la fecha, ¿no? Establecemos la fecha. Y tenemos ese campo de validación, si es activo o no es activo. ¿Ya? Vamos a venir acá, es de tipo entero, estableciendo acá la validación. Luego tenemos el número de archivo, ¿no? El número de archivo, establecemos acá el empleado, es el empleado file. Ya tenemos al get y set. Creamos su constructor, sí, eso es todo lo que tenemos, ¿no? Ahí tenemos usuario modelo. Bien. Ya. Yo también tengo parte de este documento, ¿sí? Bien. Acá les estoy mandando todos prácticamente los métodos de cada procedimiento que va a enlazar. Eso de la tabla cliente. Es de la tabla usuario, ¿ya? Entonces, ya, de la tabla usuario. Porque casi se sigue el mismo procedimiento, ¿no? Pero, bueno, vamos a ir viendo acá. ¿Dónde están ustedes?
Aquí está, ¿no? Bien. Ahí está. Estoy enviando la parte del modelo. ¿Sí? Sí, ya llegó Voy ya. a aperturar yo también este documento. Tratado de preparar. Miren, esta parte ya lo hemos realizado. Justamente con ustedes, ¿no? Ya, si visualiza, ya lo hemos realizado. La creación prácticamente. Vamos a habilitar. Ahí estamos, ¿sí? Entonces esto ya tenemos. ¿Ya? Ahora viene lo que es, y hemos hecho prácticamente con empleado, justamente el método de registro del usuario, modelo. Igual, vamos a coger en un objeto que va a ser usuario. O sea, tiene las mismas características. Hay que hacer la conexión, hay que llamar al procedimiento registrar y hay que pues enlazar con todas las variables que prácticamente estamos estableciendo. Ya con el código usuario, prácticamente con el login, ya con el password, con el nivel, con la fecha, con la validación, con el file, ya para luego prácticamente pues establecer lo que es la parte ya de envío, generación de ese query y bueno, vaya a registrarse los datos. Ya, entonces, por si acaso, estamos desde acá, ¿sí? Todo este elemento que ya les estoy dando porque es un procedimiento casi repetitivo. Entonces agarro todo ese método y vamos a llevar y vamos a copiar, porque estamos haciendo todo ese proceso, ¿sí? Es lo mismo que hemos hecho con empleado. Ya, venimos acá, igual que ustedes, ¿sí? Vengo acá, hago un espacio y le digo control V. ¿Ya? Bien. Va a haber algunos elementos que nos van a establecer tal vez la conexión de algunas librerías. Vamos a empezar acá, ¿no? Seguramente van a tener como esto ustedes también. Entonces, ¿qué nos dice acá? Sí, vamos a venir. Ya, me dicen si estamos en el, ¿no? Cuando han hecho el pegar, bueno, les ha debido dar este elemento. A veces no quiere habilitarse. Ahí estamos. Miren, a ver cómo se hace. Vamos a venir acá. Ahí estamos, un espacio listo, ¿no? Lo que me dice que falta el System Data Client para el uso prácticamente de los comandos del SQL. Ya, entonces si les da esto, seguro que les da, porque no tenemos esa librería, hacemos la inclusión de la librería. Ya, entonces ya puedo manejar los comandos del SQL. Ahora acá también me dice, no tengo prácticamente acá. Van a hacer un pequeño espacio si no pueden coger. Lo que hago es eso. A veces no me deja, ¿no? Y se hace aquí un espacio. Me dice que prácticamente debo usar, para mí en este caso me dice el error, debo usar el System Data. Ya tal vez para ustedes no, pero en este caso a veces depende de la versión. Si les da errores acá, me dice que debo incluir esta librería. Hago clic. Ya me permite usar prácticamente pues estos comandos. Ya vengo acá, ya, entonces vengo acá, seguramente del Windows Form, ¿no? Me dice acá,
bueno, lo que siempre hago es un pequeño espacio. A veces como que se ocultaría y no me... Ya, acá. Me dicen cómo les ha ido a ustedes, ¿ya? Caprichosito. Bueno, esto es del Windows Phone por si acaso, pero que no salga, ¿no? Y a veces no nos quiere habilitar, ¿no? Bueno, si no me deja, vengo acá. Sí. Lo único que vamos a hacer, eso es del Windows Phone por si acaso, ¿ya? Entonces aquí le decimos using, ¿ya? System.Windows Phone, ¿ya? Y le digo .for, ¿ya? Eso me está pidiendo. El momento que me iba a salir ese mensaje me dice del Windows, o sea que tenemos que tener esa librería, ¿ya? Si retorno acá, ya no me da ese error, ¿no? Ahí estamos. ¿Sí? Me dicen sí, todos tenemos esto, porque vamos a hacer para todos los métodos. Bueno, lo mismo que el anterior, ¿no? Estamos haciendo la conexión a la base de datos. Estamos creando una variable para ejecución de tipo comando, porque vamos a ejecutar este comando. Llamando al procedimiento registrar, acá conectamos con todos los elementos prácticamente del procedimiento, cada elemento con su parámetro, ¿no? En este caso con el tipo de datos, ¿ya? Una vez que tenemos todo esto, ejecutamos esta variable comando para hacer el proceso de enlace ya con el procedimiento. Y si no, decimos existe error, finalmente, bueno, ¿no? Es el procedimiento. Todo esto es el procedimiento, ¿ya? Entonces me dicen si ustedes también han logrado hacer, ¿ya? Paralelo con ustedes, todo lo que, en este caso voy a decir método registro usuario. No hay nadie en sala en espera porque a veces se nos va. Ya, me dicen cómo les ha ido. Sí, sí, todo. Simplemente ahora es habilitar librerías con las que no contamos y no tenemos, ¿no? Ese sería el método en este caso, de registro, que es similar al que hemos hecho. Me dicen para poder pues hacer el otro, ¿no? Para poder establecer lo que es el editaria también. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? A ver, ¿me comentan? ¿Todo bien? ¿Sí? Así, pues tenemos ya, para no estar redundando prácticamente todo el proceso del desarrollo prácticamente de empleado, ¿no? Es el mismo caso.
Ya me comentan, por favor, ¿sí? Luego acá vamos a hacer en la parte inferior, ya les he enviado acá, esto es para el registro. Lo mismo tenemos para el editar, justamente todo este procedimiento, ¿no? Hasta aquí prácticamente llegaría a ser, ¿sí? Luego viene el eliminar, ¿no? Vamos estableciendo prácticamente, entonces primero vamos a hacer el editar, ¿ya? Entonces igual, tengo todo el procedimiento, pues haciendo todo lo que hemos desarrollado prácticamente para el empleado, ¿ya? Entonces le digo acá, control C, le voy a decir de ese procedimiento que ya sabemos, hemos desarrollado con empleado, ¿ya? Venimos acá, y bueno, acá, justamente, control B, le voy a decir. Ya no hay muchos errores debido a que ya hemos habilitado algunas librerías, ¿ya? Y lo único que voy a establecer acá, 1, 2, 3, y le voy a decir prácticamente método, en este caso, editar usuario. ¿Ya? Eso es para el proceso de edición, ¿ya? Le digo, para el proceso de edición. Luego, una vez concluido, acá establecemos acá y tenemos pues el otro procedimiento que también está justamente en el documento, ya es el de eliminar, ya, y el de eliminar justamente tenemos acá public, eliminar, y tenemos hasta acá, ya, vamos a ver acá, esto, ¿no? El eliminar, y bueno, hasta ahí, ¿no? Entonces, todo esto que es para poder eliminar un elemento, de acuerdo a, en este caso, vengo acá, ya, venimos, ¿sí? Y bueno, le digo control V, ¿sí? ¿Esto para qué es? Para eliminar. Para eliminar, ¿qué necesito? Mandar simplemente el código del usuario. Y eso es lo único que se establece acá, código de usuario y mande eliminar. ¿Ya? Entonces, este llegaría a ser prácticamente el método de eliminar, ¿no? Método eliminar usuario. Listo. Entonces ya tenemos el registrar, tenemos el editar, tenemos el eliminar, ¿sí? Lo que nos queda prácticamente ahora es dos elementos. Uno, que es el listar, estableciendo prácticamente en el Data Grid View, y el otro sería el proceso de autentificación, ¿ya? Y ese elemento tenemos acá, justamente, ¿ya? Tenemos acá el procedimiento para listar en el Data Grid View, ¿ya? Eso sería hasta acá más o menos, ¿sí? Porque el otro ya es el elemento que nos permite prácticamente, y la parte de búsqueda, ¿no? Para ir a buscar el número correlativo. Primero hacemos el listar, ¿ya? Hacemos la parte de listar. Entonces acá, control V, ¿ya? Entonces todo lo que hemos hecho prácticamente, ¿sí? Acá hacemos en un data, SQL Data Adapter, hacemos la selección de todos los datos de la tabla usuario para que vayan prácticamente en este caso, a nuestro Data Grid View. Ya, igual acá decimos, acá método, ¿sí? Listar usuario. Ya, listar usuario. Bien, para la parte ya de, como les dije, un procedimiento que me permita control de correlativo para generar el nuevo número correlativo, ya estableciendo prácticamente ahí, tiene también prácticamente estableciendo su método. ¿Ya? Entonces acá está, eso sí voy a explicar que es muy diferente a todo lo que hemos hecho, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Ya? Esto es para el número correlativo.
Y bueno, decimos control B y aquí voy a establecer eso. Entonces digo método para, para número correlativo. ¿Sí? Método número correlativo. ¿Ya? Para un número, porque esto se puede utilizar pues, para varias tablas si quieren manejar de esa manera. Bien, ¿qué es lo que hace prácticamente acá? O sea, estamos haciendo uso prácticamente del usuario autonumérico. Ahí hemos encontrado el máximo y hemos incrementado. Esa variable debemos leer, ¿no? Porque acá nosotros enviamos datos y guardamos en las variables, ¿ya? En cambio, para este proceso yo debo leer ya la ejecución del comando. ¿Qué quiere decir? El valor que en este caso pues se vaya a hacer en el conteo y obteniendo el máximo. Y bueno, incrementando ese valor, hacemos la lectura con ese SQL Data Read, que me permite hacer captura de datos de un procedimiento, ¿ya? Y donde prácticamente acá decimos esta variable es de tipo, o sea, en este caso que me va a permitir obtener prácticamente un valor y le digo variable leer. Entonces, ese cálculo que hemos hecho se va a hacer la lectura, ¿ya? Y bueno, preguntamos si el resultado es satisfactorio. O sea, ¿qué significa? Si hemos logrado prácticamente pues hacer y capturar prácticamente ese dato para colocar como índice. Entonces, este es el procedimiento o el método, perdón, que me permite prácticamente hacer el enlace con nuestro procedimiento de control de generar códigos correlativos. ¿Ya? Entonces acá nosotros vamos a establecer esa estructura, ¿no? Método número correlativo. Bueno, ¿qué más tenemos? Necesitamos el proceso de autentificación, ¿ya? ¿Dónde me autentifico? En usuario. Por tanto, le corresponde el método al usuario, ¿ya? Entonces, venimos acá y terminamos y en la estructura que les he enviado prácticamente es el último, ¿no? Ya que es donde vamos a agarrar todos los parámetros del formulario. Listo, hasta ahí. Y vamos a copiar, ¿sí? Control C. Venimos acá y sería el último, ¿no? En este caso, si tiene que haber más, se va generando, ¿no? Digamos, diferentes métodos. Entonces digo 2, 3. Entonces le digo método autentificación. ¿Ya? Autentificación usuario. Bien, entonces hemos visto de que necesitamos variables que hemos seleccionado para poder llevar también al formulario del menú para saber qué usuarios tenemos. Pero ¿qué enviamos acá? Nosotros prácticamente mandamos el login y mandamos el password, ¿sí? Esos dos elementos. ¿Ya? Y bueno, en este caso establecemos prácticamente ahora la conexión porque nos puede dar un conjunto prácticamente de varios usuarios, ¿no? Entonces nosotros le estamos diciendo acá que prácticamente se ejecute nuestro query para pues hacer el proceso de validación en el procedimiento almacenado. ¿Ya? Y con esto estaríamos completando todo lo que estamos requiriendo en la conexión o registro prácticamente del usuario.
Muy rápido pasa la hora. Bien, me dicen cómo les fue hasta acá, porque ya sé que me van a decir tenemos clases, ¿no? Mientras tanto voy a establecer. No sé si lograron hacer todo, me avisan por favor. Y el sábado va a haber clase a las 4, ¿no? Sí, hemos quedado esto con el objetivo, pues, como les decía, de lograr un prototipo, ya, porque el día sábado sí vamos a hacer la parte ya de autentificación, ¿no? Voy a preparar algún material más o menos así. Qué rápido, pero pasa. Muy bien, vamos a ver acá, asistencia. Ya, el día jueves. Bien, está Jonathan, Catherine, Presente. Alejandro, Alan, Presente. Patricio, Presente. Mateus, Presente, ingeniero. Jocelyn, Luis David Céspedes, Presente. Carlos Rodrigo, José, Presente. Salomé, Presente. Luis, Sebastián, Presente. Eliezer, Sandro, Eduardo, Presente, Inge, Eduardo. Luis Ángel, Damián. Ya, me avisan, sí, por el chat, por favor. Naidelin. Sebastián. Presente. Muy bien. Noelia. Presente, Inge. Presente. Facundo. Etán. David. Cristian Rodríguez. Presente. Muy bien. Alejandra. Ana Lucía. Daniel. Presente, ingeniera. Daniel. Presente, Ya, ingeniera. muy bien. Alan Gonzalo. Muy bien. Alan. Adalid. Inge Adelid estuvo hasta las 2 nomás. Se tuvo que ir. Tuvo un imprevisto medio. Alan. Adalid. El que le sigue. Ah, ya, Adalid. Adalid Soto. Ya, Sí. está Estuvo hasta Alan, pero está. Alan. Ingeniera presente, Sarsuri. Alan. No, ya.
Ya, eso quiero saber si está Ingeniera, Adalid. Alison, Presente, Inge. Cristian, Cristian Torrico, Presente. Ludwig, Presente. Presente, está Inge. bien. Ludwig, Ludwig, Presente. ¿está Ludwig? Sí, Inge, Ah, presente. ya, muy bien. Juan Misael, Presente, muy bien. Inge. Dani, Presente. Bruno, Bruno, Fabián, Presente. muy bien. Bien, entonces, ingeniera, mi nombre creo que se olvidó. en la primera y en la segunda. En la segunda, Ya, voy a... Arzuri. Bien, me dicen cómo les fue mientras tanto. Ahí es, ingeniera Daniel ¿Qué Sarzuri. número es? Es el 3. Ah, ya, el 3. Ya, gracias. Ya, muy bien. Bien, entonces, por favor, el día sábado a las 4, ya establecemos simplemente el trabajo. Ahora tenemos que hacer lo que es la parte de controlador y establecer la forma como se registra ya con procesos encriptados desde el formulario usuario. Y el logueo no es difícil, simplemente es un procedimiento que hay que llamar y enlazar ya con el menú. Ya esto trabajaríamos el día sábado, por favor. Sí, si tienen alguna pregunta más. Inge, no me puede ayudar a que tenga un error. Después de esta clase entonces, o sea, terminamos y como el otro día me quedé. Sí. Sí. Muy bien, si no hay más preguntas, que tengan buenas tardes, vayan a su clase y nos vemos el sábado a las 4, por favor. Ya, que les vaya muy bien. Ok, Hasta luego. sigo los Hasta luego. puntos. Me avisa, Inge.